Desde el versículo 7 en adelante. La semana pasada ya tuvimos la oportunidad de revisar los versículos del 1 al 6 y hubo mucho para aprender en ese pasaje. En esta mañana, antes de entrar ya al estudio, permítame compartir algo que algunos de ustedes lo saben. Así que solo mencionando el nombre ya saben de quién se trata, ¿no? Alexander Humboldt fue un científico explorador y naturista alemán. Y pues considerando él fue considerado como uno de los padres de la geografía moderna, la biogeografía y la ecología. Fue famoso por sus viajes científicos por América Latina a comienzos del siglo XIX, donde estudió plantas, animales, volcanes, montañas, estudió el clima, la temperatura, las corrientes marinas, la relación entre la naturaleza y los seres humanos. Y saben, se me ocurrió buscar esto porque uno de los hermanos que estaba con nosotros, pero que ya se fue, le escuchaba de vez en cuando citar lo que Humboldt había dicho durante su estancia acá en Ecuador. Así que este científico escribió esta frase célebre. Ahora, déjeme decir, ¿a quién escuché? Fue a nuestro hermano Jesús Gómez. Él decía esta cita que les voy a leer: los ecuatorianos son seres extraños y únicos. Duermen tranquilamente rodeados de volcanes rugientes, viven pobres entre riquezas incomparables y se alegran con música triste. Si nunca pensaron que esa es una, pues, bastante acertada forma de describirnos, esta lo es. Claro, ahí está el famoso intérprete de los pasillos ecuatorianos, que no es venezolano, ¿no? Julio Jaramillo. Que la mayoría de esos pasillos son tristones y nos alegraba con esa música. Ahora, cuando consideramos esto de los ecuatorianos, yo les comento, lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con el pueblo de Israel, y la palabra de Dios lo demuestra como una nación rara también, extraña, privilegiada, sí, pero muy extraña. Para que tengan una idea, les leo lo que dice en Números 14:11, donde Dios, hablando a Moisés, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y a partir de eso hay mucho para compartir. El pasaje que leímos esta mañana empieza diciendo: el Espíritu Santo dice. Y yo lo he titulado, el estudio de esta mañana, que el Espíritu Santo dice: no endurezcan el corazón. Puntualmente lo que encontramos en el versículo 1. Así que vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y vamos a entender un poquitico de lo extraño de este pueblo y de pronto la manera de cómo nosotros también vivimos o copiamos como lo hacían ellos. Ore conmigo. Querido Padre, en esta mañana venimos a ti para darte gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, para reunirnos como iglesia y para conocerte más a través de tu palabra.
Y te agradecemos por haber hecho de nosotros tu pueblo, tus hijos. Y como tal, tenemos mucho para corregir, para conocerte, Señor, para aprender de ti y para imitarte. Esta mañana, este momento, Señor, usa tú a este tu siervo para aprender en esta mañana algo nuevo de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que decía que el título del mensaje de esta mañana es: el Espíritu dice, no endurezcan el corazón. Y el primer versículo dice, y por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. Así empieza el pasaje. Tal vez es el primer momento, la primera mención que el autor de este libro de los Hebreos habla acerca del Espíritu Santo y da crédito al Espíritu Santo como Dios hablando. Y de allí para adelante va a ser eso: escuchar lo que Dios dice, escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Y qué buena mención, porque no trata de explicar nada acerca del Espíritu Santo, pero estoy convencido que el pueblo que recibió esta carta entendía quién era el Espíritu Santo. Así que para nosotros sería bueno recordar que el autor de Hebreos sí estaba hablando y mencionando: el Espíritu Santo es Dios, y ahora escúchenlo. Y quizá pasaba por la mente de los receptores de esta carta, pues claro, el Espíritu Santo estuvo en los momentos más críticos y continuamente en todo. Porque no recordar que Él estuvo en la misma creación, allí ordenando la creación. Porque no recordar del momento ese crucial, cuando a una mujer llamada María, el Espíritu Santo le cobija y empieza la gestación. La promesa es cumplida de que Jesucristo, el Mesías, es encarnado. Como no de pronto mencionar un momento grandioso. Y para la iglesia debería ser esto muy claro. El día de Pentecostés, yo lo llamaría el día que nace la iglesia. El Espíritu Santo vino y empieza todo lo que hasta ahora tenemos. El Espíritu Santo en la iglesia, con la iglesia, en nosotros y con nosotros. Pero es bueno que citemos algunos pasajes como Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el autor de Hebreos le dice al pueblo, a la congregación, a este grupo de hermanos: escuchen, escuchen. Y Él les va a recordar todo. Y esa es la promesa que Dios hizo con nosotros también. Es bueno que vayamos a Gálatas, porque Gálatas pone de una manera muy buena cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia. Por eso les digo, en Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y es exactamente la preocupación del autor de Hebreos cuando escribe a esta congregación, a este grupo de creyentes que los llamamos los hebreos. Y yo debería afirmar entonces que el Espíritu Santo aquí
nos presenta con tal urgencia. Y el autor de Hebreos presenta con tal urgencia la necesidad de la práctica de escuchar al Espíritu Santo. Y dice hoy, no tiene que ser algo como para tratar de entender lo que pasó ayer o lo que dijo ayer o lo que pasará mañana. Hoy, escuchémosle al Espíritu Santo. Y esto hace un contraste grande con el tema que continúa, porque habla acerca de la incredulidad. Y alguien dijo esto y lo cito: esta incredulidad pasa a ser un suicidio espiritual para los israelitas del tiempo del Éxodo, pero además en alguna forma les está llamando la atención lo que le puede pasar a la congregación que recibió la carta. Y yo diría en esta mañana, sería el mismo llamado que nos hace la palabra a nosotros. Escuchemos al Espíritu Santo, lo que dice hoy. Y lo que dice es: no endurezcan el corazón. Permítame leer los versículos del 7 al 11. No vamos a ir versículo por versículo en esta vez. Así que preste atención nuevamente a la lectura de los versículos del 7 al 11. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Eso fue durante el Éxodo. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Vas a ser fuerte la mención que hace el autor de Hebreos, recordándole a la congregación que recibía la carta y desafiándoles a recordar: vamos a la historia, lo que pasó en el Éxodo. En el Éxodo se dio esta experiencia. Y la tendencia es la tendencia del corazón de los hombres y las mujeres durante este periodo del Éxodo a rebelarse, a alejarse, a no escuchar. No escuchar al Espíritu Santo es no escuchar lo que dice las Escrituras. Es que el Espíritu Santo no va a venir para decirle algo nuevo. Cada vez que el Espíritu Santo obra en nosotros, va a ser para prestar mayor atención a las Escrituras. Y el autor de Hebreos les dice: si no recuerdan o se han olvidado, les doy aquí un resumen. Versículos del 7 al 11. Esto es lo que hicieron vuestros padres en el desierto. Y esto es lo que hizo Dios por endurecer su corazón en el desierto. Así que no escuchar al Espíritu Santo, yo quiero enfatizar esto, es no escuchar, no entender o no buscar o no meditar o no estudiar, no repetirla, no memorizar las Escrituras. Pero además eso implica no creer en el Señor. Es haber despreciado los años, 40 años, de que Dios anduvo con el pueblo de Israel en el desierto. Pero despreciaron la compañía del Señor. Hermanos,
Yo creo que podemos ir al Éxodo y también a Números, a Deuteronomio, al Pentateuco, así se llaman los primeros 5 libros, y encontrar toda la historia de la rebeldía del pueblo de Dios y de la paciencia del Señor y del amor del Señor. Pero debo hacer la pregunta, ¿cuál es la tendencia de nuestros corazones hoy? Está bien ver en la historia lo que pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo. Y por supuesto está bien que el autor de Hebreos llamó la atención a los creyentes de aquel momento, que eran judíos creyentes. Quizá no todos ellos creyentes, pero les llama la atención diciéndoles, aquí hay un peligro. La tendencia de sus corazones. Puede ocurrir lo que ocurrió con lo que pasó allá en el Éxodo. Pero ¿saben? El llamado también es reflexionar sobre cuál es la tendencia del corazón nuestro en nuestros días. ¿Cuál es la tendencia? Si el mismo autor tendría que escribir a la iglesia Los Cedros, tal vez diría también, no endurezcan el corazón. Parece ser demasiado que nos diría eso. Pero vamos viendo más adelante. Porque endurecer el corazón parte a través de toda una situación de relación que ya el hombre tiene con Dios. En este caso, el pueblo de Israel en el Éxodo, la relación que tenía con Dios, o la congregación que recibió la carta. Y a la vez para nosotros. Algunos han dicho, ¿tiene esto algo que ver con el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Algunos han dicho el suicidio es el pecado imperdonable. Bueno, el suicidio es tan horrible de pecado, pero no es el pecado imperdonable. Así que yo les cito lo que dice aquí en Mateo 12 y el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Y lo que termina diciendo este pasaje es que por la dureza de corazón no entraron al lugar de reposo con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y cuál es el pecado imperdonable? Y nos vamos a sorprender si no lo tiene claro, de que el pecado imperdonable es estar escuchando que Jesucristo es el Señor. Conocer que la palabra de Dios dice todo acerca de Dios y no hay más. Y es compartir y ser parte de la iglesia de Dios. Pero claro, no conocerlo y rechazar la obra de Jesucristo. La blasfemia al Espíritu Santo es rechazar la obra suya y pretender vivir bajo otro interés. Y como que parece que quienes recibieron la carta llamada a los hebreos tenían esa situación bastante crítica. Muchos habían conocido, escuchado, lo habían leído, lo habían meditado, quizá lo memorizaron. Pero no creyeron. Me pregunto muchas veces, ¿la iglesia no está llena de este tipo de personas? Si no está llena, la iglesia de pronto tiene a alguien que ha frecuentado por años. Y dice, yo ya leí, yo ya memoricé, yo ya tomé el curso, yo tengo un diploma,
Yo he estado en la conferencia. No, no. Eso no basta. Es diferente tener una relación personal y rendirse ante Él. Es diferente. Estamos allí. Nos hemos rendido a Él. Este pecado también puede ser un pecado de apostasía para algunos. El pecado de apostasía se da con aquellos que han confesado y de pronto radicalmente se oponen a Dios y dejan atrás a Dios. ¿Sabe? Y yo he pensado muchas veces en las situaciones vividas en cada iglesia, en todo lado. Tenemos gente que viene, se queda por muchos años y de pronto algunos se van bien y se van con la bendición de la iglesia. Otros se van porque la iglesia les dio la bendición y se fueron. Otros se van pateando la puerta de la iglesia. Y aquellos que se van enojados y amargados de la iglesia no solamente se complacen en haber dejado la iglesia, sino en escuchar qué más pasa con la iglesia. Y tergiversan y maldicen. Pero no solamente eso. Vuelven porque todavía somos amigos y nos dicen, ¿y qué haces aquí todavía? ¿Sabe? El pecado de la dureza del corazón está revistiendo a muchos de ellos por su forma. Cuidado con la iglesia del Señor, porque la iglesia local es iglesia del Señor. Y cuando usted protesta contra la iglesia del Señor, está protestando contra la novia de Jesucristo. Y aquí la preocupación del autor de Hebreos es, hay un problema serio, y es la dureza del corazón. Así que revisemos rapidito y salgámonos del texto y veamos otros textos que hablan la Biblia tan claramente acerca del corazón. Jeremías lo dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y sabe cuál hombre? Maldito el varón que empieza a dejar a Dios y confiar en el hombre. ¿Qué pasa? Que yo ahora creo esto. Por eso, y da la lista. Por eso no. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo otro interés. Yo todavía creo en Dios. Y yo todavía voy de vez en cuando a la iglesia. ¿Sabe? El hombre que cree en el hombre al fin empieza a dar crédito de su criterio extra bíblico. Y resulta ser muy complicado que pueda seguir adelante. Mateo 15, 19, usted sabe este pasaje. Porque el corazón, o del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Ese es un corazón endurecido. Déjeme darle uno más. Y está en 1 Timoteo 4:2. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios y por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hablarán toda clase de barbaridades, harán toda clase de cosas indignas. Tener el corazón endurecido es hablar de un corazón cauterizado. La pregunta es, entonces, como creyente, ¿puedo llegar a un estado de corazón cauterizado?
Y resulta difícil o imposible decir no, porque si tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, no le va a permitir experimentar esa dureza. Pero el autor de Hebreos nos manda a trabajar bastante en el texto para saber, ¿está hablando con creyentes o está hablando con los interesados? Pues interesante porque el autor de Hebreos toma una historia verídica, la historia que ya leímos, versículos del 7 al 11. Haciéndoles recordar que se endurecieron el corazón, que tentaron al Señor, que se alejaron de Él y que por 40 años vieron los milagros y que al fin el Señor dijo, siempre se desvían en su corazón. Y juró el Señor, no entrarán a mi reposo. No entrarán a mi lugar. En palabras nuestras de nuestros días, están escuchando pero han despreciado el Evangelio. Son buenos asistentes a la iglesia, pero no le conocen. Y Dios dice, no entrarán. No entrarán. Cuando la palabra de Dios nos pone de esa manera, es grandioso. Esta historia es repetida y lo repite el salmista. Exactamente, yo diría casi en las mismas palabras. Si lo toma el Salmo 95, encuentra que el salmista repite todo, pero está repitiendo casi cientos de años, quizá 1000 años, después del desierto. Le está repitiendo a su generación, cuidado con que se endurezca el corazón. Aquí está lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora déjeme darle algunos detalles de la historia cuando pasó esto. Y leo de Deuteronomio 1:2, donde dice, por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del norte de Seir, pero les tomó 40 años. La respuesta del por qué tomó 40 años realmente pasa a ser por la dureza de su corazón. ¿Por qué no llegaron rápido a la tierra prometida? Más adelante, noten lo que pase, porque recuerden, lo que acabamos de leer, los versículos del 7 al 11, termina diciendo, nunca entrarán en mi reposo. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?